Bueno, comenzamos entonces. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Como ya habrán visto, mi nombre es Marina, yo soy docente aquí en la Universidad de Palermo. Eh, Tengo actualmente, bueno, doy clases en la carrera de diseño gráfico y también dirección de arte. Eh, las asignaturas de planificación de campañas 1, taller de reflexión y discurso 1, donde vemos tipografía, y taller 3 de diseño editorial. También soy docente en FADU, UBA, en la cátedra Gaito, en tipografía nivel 2. Y también doy clases en un instituto de formación técnica superior del gobierno de la ciudad, en la carrera de diseño gráfico, eh, clases en ese espacio de ética y deontología profesional. Así que bueno, eso es un poco para que conozcan el perfil. Yo soy directora de arte, trabajo también como diseñadora gráfica y además tengo diversos emprendimientos. Soy muy inquieta, me gusta mucho hacer cosas nuevas, diferentes, y el mood board es una técnica que me acompaña desde muy pequeña, sin saber que así se llamaba, eh, y seguro que muchas y muchos de ustedes lo aplican actualmente o lo han hecho sin saber que lo estaban haciendo. Después, bueno, al término me gustaría que me cuenten un poquito acerca de los perfiles de ustedes, si estudian, si trabajan, a qué se dedican. Pero bueno, vamos a dar comienzo. El mood board es una herramienta muy sencilla, ¿sí? Que está en auge, ¿sí? Consta de básicamente un collage que puede llamarse mood board, panel conceptual, panel de tendencias, panel de inspiración, diversos nombres, ¿sí? Y es una técnica creativa que en apariencia es un sencillo collage, muy lúdico, ¿sí? Muy flexible, muy maleable, muy accesible para todos nosotros, que nos sirve de inspiración. Pero no es la única función que tiene. Y vamos a ver cuáles son todas sus finalidades, ¿sí? Bien. Los que trabajamos en relación con el marketing, eh, disciplinas relacionadas con el diseño, con la comunicación visual, diseñadores de interiores, estilistas, productores de moda, directores artísticos, docentes, estudiantes afines de las carreras, y todos quienes se relacionen con dichas disciplinas, las consideramos una herramienta muy útil, y sea cual sea el motivo de recopilación de los recursos que vayamos incorporando al mood board, siempre son recursos visuales y gráficos, consideramos que es un ejercicio que entrena la sensibilidad visual y que nos conecta con aspectos internos. Y en cierta forma esta práctica del recorte, del cortar, pegar, recopilar material, eh, nos retrotrae a conductas más infantiles, ¿sí? A actividades que de repente realizábamos cuando niñas, cuando niños, en la adolescencia. Y esta actividad, que se percibe como espontánea, y que posiblemente sin pretenderlo, ha contribuido en nuestra creatividad y en el incipiente desarrollo de la sensibilidad visual, que esto es importantísimo. Estamos familiarizados con esta conducta y esto también nos permite a nosotros tener una perspectiva distinta de la convivencia y de la relación de las imágenes entre sí, en la recopilación, en la clasificación, en la selección de imágenes y de recursos gráficos, ¿sí? Como podrán ver, el mood board, que se constituye mediante un compendio de recursos gráficos, genera una composición visual y puede volcar fotografías, ilustraciones, tipografías, tramas, texturas, colores, objetos, degradados, demás recursos. Y bueno, como vemos en esta imagen, un poco reforzando lo que recién contábamos, se supone, ¿no?, y se dice que el adulto creativo es el niño que sobrevivió, porque está muy vigente, ¿no? Esa necesidad incipiente de conocer cosas, la curiosidad que está tan relacionada con la infancia, pero que en la vida profesional comienza a adaptarse a las necesidades de cada proyecto y de cada
desafío, ¿no? De cada actividad, de cada norte profesional que tengamos nosotros. Bien, ahora nos preguntamos, ¿no? Si estas imágenes están recopiladas aleatoriamente y sin destino, ¿para qué sirven? ¿Cómo se arman? ¿Por qué es una herramienta tan útil y valiosa para estudiantes profesionales? ¿Y qué es lo que los hace tan atractivos a estos paneles conceptuales, incluso para personas ajenas a estas disciplinas? Y bueno, el propósito de estos paneles suele ser muy diverso, ¿sí? Porque se utilizan para distintas actividades. Pueden servirnos para establecer conceptos, para plasmar estudios de mercado, pueden servirnos para detectar tendencias, que esto es muy importante también, para reconocer, ¿no?, los lenguajes y las estéticas que están abundando en nuestro entorno, para crear colecciones de indumentaria, de accesorios, para generar ideas, para destrabar bloqueos creativos. Esto es súper útil. Incluso para definir propuestas, para presentar proyectos, ¿no? Y para delinear la estética de un programa visual, para generar contenido para redes, para tener delimitadas paletas de colores, por ejemplo. Incluso cuando trabajamos en equipo, la técnica del mood boarding sirve como un recurso mediante el cual todo ese equipo trabaje bajo una misma premisa. Se establece una estética, un recorte y una delimitación estilística. Y podríamos afirmar que estos paneles funcionan como un aperitivo gracias a su condición de punto de partida, que es el que da inicio y orienta a los proyectos, creando un universo visual, y su eficacia se pone a prueba cuando este universo visual nos arroja un relato coherente y claro. Bien, vamos a pasar de slide, ténganme paciencia porque el PDF me está traicionando un poco. Y bueno, una frase, ¿no?, importante a tener en cuenta de Carl Jung es que la creación de algo nuevo no es lograda por el intelecto, sino por el instinto. La mente creativa juega con los objetos que ama. Es decir, hay que confiar, ¿sí?, en la sensibilidad que vamos desarrollando a la hora de seleccionar material, de recopilarlo, porque posiblemente esta sensibilidad a nosotros y esta tendencia, ¿no?, esta valoración subjetiva tal vez, nos esté dando señales para reconocer, para identificar, para agrupar. Y bien, podemos decir que hay mood boards que se conciben, perdonen el ruido, por favor, es hora pico, hay mood boards que se conciben de una forma más estructurada y más organizada, más metodológica, si se quiere, mientras que hay otros que se constituyen de una manera un poco más intuitiva, respondiendo a esto que veíamos previamente de la frase de Carl Jung, ¿no? Y ¿qué ocurre, no?, con estas sensaciones? A veces notamos que la recopilación de elementos que son tendencia nos ayudan a no ver el proyecto finalizado, sino todo lo contrario, como a descubrir, a proponer. Y es porque esta herramienta de comunicación se considera como un disparador que estimula y activa el proceso creativo, así como también la toma de decisiones posteriores. Nosotros nos va a ayudar a plasmar y darle forma a aquello que se encuentra deambulando en nuestras cabezas cuando tenemos que tomar postura o partido para delimitar las características de un proyecto. Si bien la dinámica con la que los gestamos se percibe lúdica, cuenta con una alta cuota de estrategia y de criterio, ¿sí? Hoy en día, además, existen profesionales que se dedican a capacitar a colegas y a personas creativas o interesadas en la disciplina, acercándoles la técnica del mood boarding a través de masterclasses. En este caso, bueno, estamos nosotros tomando un curso, ¿no?, de esta técnica, que ese es un ejemplo, y la experta en el mundo de las masterclass de mood boards es Woody Herder, que es una profesional alemana, que se especializa en interiorismo y en lifestyle. Y ella se destaca como consultora de tendencias en un blog que se llama Electric Trends, que lo pueden buscar, que es muy convocante en la web. Y principalmente ella trabaja detectando tendencias,
¿sí? De hecho, para interiorismo es un blog muy útil para hacer reportes de tendencias, porque ella tiene una sensibilidad y no se equivoca de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Eh, y bien, ella dice que 2 años antes de que una tendencia se concrete o tome protagonismo en nuestro universo cotidiano, lo comienza a detectar con 2 años de anticipación. Comienza a ver los primeros signos. Y con esos primeros signos va recopilando material. Y considera que a veces hay tendencias que surgen como respuesta de otras, como antítesis, y hay otras que se perpetúan en el tiempo, como a modo mainstream, ¿no? Y que sugiere que tenemos que estar atentas y atentos a los signos, ¿sí? A todos los pequeños cambios que percibamos en las conductas, anotar, tomar fotos, detectar cada vez que vemos algo distinto y que se repite. Es una manera de hacer un seguimiento, ¿sí? Y a través de estas impresiones, de esta recopilación, podemos hacer un mood board acerca de una tendencia que se está desarrollando o que se está gestando. Ahora bien, mi PDF me está fallando. Bueno, podemos establecer entonces una diferencia importante entre los paneles de inspiración y los paneles de tendencias, ¿sí? Van a ser mood boards con objetivos distintos. El panel de inspiración, como dijimos antes, lo que nos va a ayudar es a destrabar bloqueos creativos, a definir conceptos y a plasmar ideas o a dar claridad y lineamiento estético a un proyecto. En cambio, el panel de tendencias ayuda a detectar y a definir tendencias latentes. Puede surgir a través de un reporte de tendencias o bien a raíz de la observación de conductas socioculturales durante un periodo de tiempo determinado. Y ambos pueden aplicarse a diversos propósitos, como el lifestyle, interiorismo, colecciones de moda, styling, para lo que sea, para producciones de cualquier índole, dirección artística, estudios de mercado y más. Aquí tenemos un ejemplo de un panel de inspiración. En este caso me toca presentarlo a mí, pero bueno, nuestra invitada posiblemente se incorpore dentro de un ratito, tuvo algunos inconvenientes, que es Daniela Rodríguez. Ella es fashion stylist, es productora de moda y actualmente trabaja con una marca propia, que es Tokyo Blues, y trabaja con artistas del género urbano como vestuarista. Este panel conceptual, panel de inspiración, es suyo, es de su autoría, de hace un par de años, y lo creó para definir una colección de moda de su marca personal. Nosotras juntas damos un taller de mentoría para marcas de moda independientes, tanto de generación de colección como de comunicación de moda. En fin, bueno, volviendo un poquito al tema para que conozcan a Dani, que no está presente, que se va a incorporar más tarde, ella generó este panel de inspiración que tomó partido por un reporte de tendencias de pasarelas que había detectado hace 2 años, en donde la temática que fue bastante frecuente fue el retrofuturismo. Y ella encontró que este retrofuturismo podía traducirse en la estética de su marca y en los valores de su marca con un toque un poco más contemporáneo y tomando también en cuenta la cultura pop asiática y elementos urbanos. Por lo tanto, ella fue recopilando material fotográfico, texturas, textiles, como pueden ver, luces, portadas de libros, material tanto digital como analógico, lo recopiló y lo volcó en este panel de inspiración, el cual define su paleta cromática, su temática, las texturas que van a definir los textiles de su colección, e incluso gracias a este panel conceptual y moodboard, ella pudo definir su producción fotográfica para la campaña y para el lookbook. Es decir, que tomó en cuenta iluminación presente en el moodboard, tomó en cuenta encuadres, poses de modelos, recursos que pudo volcar en la producción fotográfica, una paleta cromática
y un lenguaje tipográfico que pudo aplicar a la identidad de la colección. Un nombre, un tema, ¿sí? El tema fue el espacio, pero el espacio aplicado a la cultura pop, y ella encontró que en esta selección de imágenes podía identificar y plasmar la colección. Y fue el punto de partida. Y la mayoría de los recursos surgieron gracias a este mood board. En cambio, aquí tenemos un panel de tendencias de esta experta alemana que mencionábamos hace un rato, Udi Herder, y es un panel de tendencias que muestra y recopila una tendencia latente en interiorismo, y si hay aquí entre las personas presentes alguien que sea aficionado o que trabaje en la disciplina de decoración, interiores y demás, podrá ver que la paleta cromática es una que se encuentra vigente, de hecho. Y este panel de tendencias es del año pasado, o del año pasado, si no me equivoco. Entonces, detecta esta tendencia y sin dudas tenemos materiales, colores, formas, ¿sí? Envolventes morfológicas, temperaturas, que hoy en día vemos, ¿sí? en imágenes de interiorismo que figuran en Pinterest, en Instagram, en cualquier tienda deco, vamos a encontrar esta paleta cromática sin dudas, con paletas cálidas. Vemos que el terracota es un color muy protagónico, que de hecho está vigente también hasta en la paleta de la colección de este otoño-invierno. Por lo tanto, es una técnica que evidentemente funciona y se aplica. Entonces, bueno, repasando, ¿no? Como habíamos dicho, los mood boards funcionan como aperitivo gracias a su condición de punto de partida, porque dan inicio y orientan un proyecto creando un universo visual. Y la eficacia, como dijimos previamente, se pone a prueba cuando nos arroja un resultado y un relato coherente y claro. Ahora bien, tenemos aquí un paso a paso. Pero antes de hablar de este paso a paso, tenemos que sostener algo, ¿no? Que en realidad no hay una estructura o metodología única. Cada estudiante, cada profesional, cada equipo de trabajo adapta, ¿sí? el proceso creativo que hay detrás de un mood board, porque va a estar ligado 100% a las necesidades o demandas del proyecto. Principalmente, podemos sostener que el panel de tendencias surge de distintas maneras, en contraposición al panel de inspiración, ¿sí? Porque tienen objetivos concretos muy distintos. El panel de inspiración puede surgir por una necesidad personal o puede tener como premisa los objetivos de un proyecto en particular. Y el panel de tendencias surge de una manera distinta, porque distingue, percibe e intenta detectar tendencias que están latentes, e identificarlas. Ver cuáles son las formas, los colores, las texturas predominantes que se van a instalar a largo plazo y a futuro. Esto no implica, ¿sí?, que no podamos considerar ciertas etapas para construir un mood board a modo de orientación, ¿sí? Hay etapas que van a estar sí o sí, como por ejemplo, contar con un soporte, ¿sí? Nuestro soporte puede ser digital, puede ser analógico, pero necesitamos un soporte en donde volcar nuestro collage, nuestro mood board, nuestro panel. Y antes de comenzar a recopilar el material, tenemos que determinar el objetivo, ¿sí? Es decir, ¿será la creación de una nueva colección? ¿Será el diseño de una marca? ¿Será un mood board para interiorismo? Que va a tratar de plasmar algo dentro de un espacio físico con volumen. Va a ser una estética de una cuenta de redes sociales o de un sitio web. Va a ser un mood board destinado a la dirección artística de un espectáculo. Va a ser un mood board que defina características gráficas de una revista, por ejemplo, de material impreso. Un
moodboard que plantee la estética de un videojuego, de un videoclip, de vestuario, de diversa finalidad, pero tenemos que saber cuál va a ser el destino de este moodboard, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y una vez contemos con dicha premisa, si tenemos la chance de contar con un brief trabajando, mucho mejor, porque este brief es un documento que nos organiza, ¿sí?, la información, como, ¿no?, una guía, un plan. Y una vez detectemos la necesidad por la cual nosotros vamos a crear el moodboard, se recomiendan estos pequeños pasos, ¿sí?, que como dijimos antes son flexibles. Pero el primer paso es seleccionar palabras clave, ¿sí? Definir un tema, un marco conceptual, recopilar, definir el qué, ¿sí? ¿Qué vamos a contar? Muchas veces el marco conceptual surge a posteriori, como dijimos en el caso de paneles de tendencias, que vamos recopilando y luego agrupamos y le damos un recorte y lo definimos. Pero por regla general, nosotros tenemos que definir un tema. Y este tema puede surgir también por un relevamiento previo, puede surgir por las características del brief, puede surgir por una premisa que nos planteen previamente a la hora de trabajar con un proyecto, así como también puede surgir por recopilación, ¿sí? Puede surgir, ¿por qué no?, a raíz de la consulta en un diccionario de símbolos. Quienes conozcan los diccionarios de símbolos y estén familiarizados sabrán que va a estar totalmente sesgado el recorte del significado de un símbolo o de una palabra por rasgos culturales. Y quienes nunca hayan consultado un diccionario de símbolos, recomiendo que lo hagan porque nos abre universos nuevos, diferentes, ¿sí? La connotación de algunas palabras o de algunos términos son bastante diferentes a lo que venimos pensando o lo que hemos consumido durante toda nuestra vida culturalmente, y nos abre esta perspectiva, nos ofrece cosas nuevas, así que es muy interesante consultar diccionarios de símbolos. Y una vez, bueno, nosotros definamos estas palabras clave, este marco conceptual, ¿sí?, definimos estos emergentes, comenzamos a investigar y a recopilar emergentes gráficos relacionados con estos conceptos que previamente definimos, ¿sí? Y como dijimos previamente, el soporte, tenemos que tomar una decisión si será digital, si será analógico, para ver cómo lo vamos a trabajar. Esto es independiente a las finalidades del proyecto, sino que tiene que ver más que con una preferencia personal. Y posteriormente tenemos que revisar, clasificar y hacer un filtro de selección sobre el material gráfico, focalizándonos en el concepto, ¿sí?, en el recorte imaginario o historia, porque va a funcionar como estructura, como sustento visual del panel. Y por último, tenemos que organizar las imágenes sobre este plano, sobre este soporte, que se recomienda el soporte sea regular, ¿sí? Se recomienda que el soporte sea vertical o apaisado, pero que tenga formas regulares, ¿sí?, que no tenga formas intrincadas, porque esto va a afectar también la libertad que nosotros podamos tener en la combinación de los elementos y va a interferir en la resultante. Entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestro soporte sea lo más estándar posible para que la composición y lo que se vaya a desatar producto de esta combinación y este compendio de recursos gráficos sea generada por estos mismos elementos y no interfiera el soporte en ellos, ¿sí?, sino que el soporte sea simplemente una excusa en donde poder volcar estos elementos. Bueno, entonces, como dijimos, los vamos a organizar y vamos a tratar de que esta composición, ¿sí?, establezca un planteo coherente y armónico, no solo visualmente, sino comunicacionalmente, ¿sí? Es decir, cuenta lo que necesitamos contar, cuenta con claridad, describe, muestra este universo, este imaginario, está el storytelling, se percibe,
Esto nos va a ir condicionando, ¿sí? Y posiblemente tengamos que replantear la elección de algunos de los materiales, tengamos que descartar, pero sí lo que nos va a ayudar es a ver y a identificar qué es lo que está predominando, ¿sí? ¿Qué es lo que se destaca? ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuáles son las constantes? Este es el paso a paso. ¿En qué me ordene un poco? No hay una fuente única, ¿sí? Para buscar estos recursos. Lo que tenemos que hacer es entrenar la creatividad, entrenar el ojo, entrenar la sensibilidad, entrenar la cultura general, ¿sí? Cuantas más fuentes tengamos, más rico va a ser el relevamiento, y las fuentes van a depender de lo que debamos investigar o se va a ajustar a la temática, ¿sí? Que vamos a ir relevando. Sí es importante para los mood boards que están relacionados con moda o con decoración, hacer un reporte de tendencias, ¿sí? Ver qué es lo que está dando vueltas, porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? De qué nos queremos diferenciar, a qué queremos que se parezca este proyecto, en dónde lo vamos a ubicar, qué referencias vamos a tomar para proponer, ¿sí? Algo similar, pero con una vuelta creativa. ¿Con qué nos vamos a inspirar? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? A que es indispensable apelar a la sensibilidad y preguntarnos qué aporta este material. Eso es muy importante. Para poder clasificarlo, para ver a dónde nos traslada, con qué nos conecta, qué universo nos abre. Y los recursos, como dijimos en principio, pueden ser diversos. Pueden ser fotos, ilustraciones, líneas, grafismos, texturas, formas, proporciones, porciones de colores, planos, degradados, detalles, siluetas. Cuanto más claro y más tangible sea este universo, va a ser más fácil para trabajar. Pero también hay universos más abstractos con los que podemos trabajar y estos nos van a servir a modo de inspiración. La clave es no perder el objetivo por el cual estamos apelando a esta técnica, ¿sí? ¿Qué queremos contar? ¿A quién? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y a quién va dirigido? Es lo más importante. Porque nos va a ayudar a tomar decisiones. A ver el próximo slide. Aquí se refuerza, ¿sí? Si nosotros sabemos por qué estamos haciendo este mood board, sabemos qué es lo que tenemos que contar y a quién se lo tenemos que contar, conocemos el público al cual va a ir dirigido el proyecto, cuál es la finalidad del proyecto, a quién se dirige, vamos bien, estamos en camino, ¿sí? Nosotros tenemos que saber a quiénes le vamos a hablar para saber en qué idioma hablarle. Y antes de ver algunos ejemplos, quisiera volver a lo mismo, ¿no? A esto que decíamos en un principio. ¿Por qué recomendamos, Dani y yo, aunque a Dani no esté y venga más tarde, probar esta herramienta? Porque es útil tanto para fines profesionales como pedagógicos, como lúdicos, ¿sí? Cuando en lo personal yo era niña, para mí era un pasatiempo hermoso el collage y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y en esa época no dominaba las herramientas digitales, entonces eran collages analógicos, llenando cuadernos, recortando cuanto papel, revista al alcance tuviera. Y fue algo muy, muy genuino, no fue algo impuesto, sino que fue algo que se dio espontáneamente. Supongo, no lo sé, es lo que al menos recuerdo. Y lo que sí tengo como muy, muy presente es que iniciada la etapa escolar, comencé a sentir la necesidad de organizar el material y clasificarlo en sobres, carpetitas, y de alguna manera y autodidacta, yo lo iba como clasificando por lenguaje visual, sin tener mucho conocimiento, ¿sí? Imaginen, esto es escuela primaria, primer grado, segundo grado, 6, 7 años.
Y recuerdo que tenía sobres y latas con muchos recortes, y los iba clasificando, ¿no? Por temáticas, por animales, por fotografía, por lenguaje visual, lo que era ilustración lo ponía todo junto, lo que se parecía lo ponía todo junto. Em, y estas categorías que yo iba estableciendo así por necesidad propia para poder encontrar más rápido los recortes, me dieron resultado porque agilizaba mi búsqueda de recursos, ¿sí? Yo sabía dónde buscar, qué buscar, y luego aprovechar estos recursos para poder volcarlos a mis tareas escolares o a mis actividades recreativas. Incluso, no sé, si hice un dibujo, si hice un collage por ganas, por mera actividad propia, lúdica, yo sabía qué buscar y dónde buscar, y qué combinar. Obviamente tenía mucho tiempo libre y observaba mucho, entonces yo sabía qué era lo que había guardado. Lo mismo con stickers, con cualquier recurso gráfico. Y de más está decir que estas decisiones eran intuitivas, ¿sí? No tenían una normatización con un contenido, con un criterio desde un sentido práctico o ligados a una teoría. Pero décadas más tarde, cuando comencé a estudiar en la universidad y a estudiar una carrera dentro del marco del diseño y la comunicación, caí en cuenta, y fue revelador, encontrar que este juego, que para mí era infantil, algo que hacía de niña, tenía un sentido teórico y práctico, y que se nutría de las nuevas técnicas y contenidos que se iban desarrollando en cada asignatura. Es como algo interdisciplinario. Y claro, hace 10 años atrás, tal vez no se hablaba, sí se hablaba del panel conceptual, de inspiración del mood board, pero no estaba tan instalado como hoy en día, que es una técnica en sí misma, y que se difunde, que se estimula. Y lo comencé a aplicar, y mis compañeras también, por recomendación de docentes incluso, compañeros lo mismo. Y posteriormente en el ámbito laboral y profesional, esta metodología fue mutando y fue adoptando no solo estos modos más personales, por los efectos obtenidos, sino que fue encontrando una funcionalidad muy acorde y muy adaptable a cada proyecto. Incluso como emprendedora, eh, para mí ha sido de muchísima utilidad acudir a la técnica del moodboarding para organizar las ideas, ¿sí? Sobre todo la de trabajar en equipo, para presentar una idea, para presentar un proyecto, e incluso para brindar un valor agregado al proyecto. Esto es muy importante, ¿sí? Es algo que a nosotros nos va a dar un sustento, incluso. Y desde ya que, como solemos a veces como repetir los diseñadores, eh, el diseño se diferencia del arte porque el diseño es unívoco, ¿sí? Y el arte es polisémico. El arte, en ese sentido, puede tener múltiples interpretaciones, puede ser más abstracto, y está bien que así sea, y que las interpretaciones puedan variar de acuerdo a lo que cada espectador va sintiendo o va percibiendo. Pero el diseño demanda decisiones coherentes, plantadas desde un origen comunicacional, y que este origen sea perceptible por quienes se vean afectados por estos mensajes que van a emitir nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, el diseño debe resolver problemáticas, debe contar cosas, debe ser claro, ¿sí? Es enfático. El diseño, por regla general, eh, cuenta, define, tiene una premisa, ¿sí? No debe estar sujeto a ambigüedades. Imaginen un sistema señalético, ¿no? En un espacio. Debemos saber cuál es la salida de emergencia, con claridad. No podemos estar presentando una señal que nos desoriente, al contrario, tiene que ser enfático, tiene que ser preciso. Y por eso es que también como emprendedora y como docente y como profesional,
Y también con Daniela, brindando los talleres que damos para emprendedores y para marcas independientes, ponemos el foco, ¿sí? Y promovemos el uso de los paneles de inspiración y de tendencias para estimular el desarrollo conceptual y creativo de cada proyecto o de cada colección. Y esto se desarrolla e incorpora fluidamente, dando la impresión de que o cada estudiante o cada asistente a los talleres llevaba todo este bagaje en su interior, ¿no? Es como que era una práctica muy, muy amigable, ¿sí? Era como una metodología que, en definitiva, todos sabemos hacer, ¿sí? Y se percibe como una herramienta muy intrínseca. Y no es por hacer interpretaciones antropológicas ni nada por el estilo, pero es muy natural para cualquier persona poder hacerlo, ¿sí? Es identificar, organizar y componer. Y después los resultados que veamos van a depender también de nuestra sensibilidad, del estímulo creativo, de lo que hayamos absorbido, de lo que estemos empapados, de lo que hayamos relevado o investigado. Y realmente estas técnicas dan resultados muy positivos. Entonces me gustaría, ahora sí, sin más preámbulos, comenzar a compartir algunos ejemplos. Vamos a ver moodboards que están orientados para distintas prácticas, distintas disciplinas, distintas áreas, distintas finalidades. Ya vimos dos ejemplos previamente, en donde establecíamos la diferencia entre un panel de inspiración o un panel de tendencias. Y aquí vamos a ver un poco de todo, ¿sí? Algunos moodboards de mi autoría, otros moodboards que he hecho en equipo, otros moodboards de estudiantes, y por último veremos también un proyecto de moda eh, que Dani ha preparado para una propuesta creativa del styling de un videoclip y el vestuario. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Espero se vea bien, porque bueno, tengo dificultades aquí con el PDF y no me permite compartirles pantalla completa por las proporciones y demás, pero este es el primer ejemplo que me gustaría compartirles. Este mood board reúne distintas imágenes, ¿sí? Tendiendo a buscar una estética para una producción fotográfica. Y toma como referencia fotografías del fotógrafo David LaChapelle, que son las dos fotografías más importantes que se perciben aquí, donde hay dos modelos. Este fotógrafo explora mucho la simbología, la cultura pop y el surrealismo, ¿sí? Él nuclea estas corrientes y propone fotografías en donde el uso del color, la iluminación, son muy notorias, muy evidentes, y hay una cuota mística muy importante en los universos que él crea. Se seleccionan estas imágenes, ¿no? Con una especie de tónica, si se quiere, mística, religiosa, espiritual, en donde hay paletas muy predominantes, que se han buscado otras imágenes que nos conectaran un poco con lo que estaba sucediendo, como los neones, como lámparas atractivas, calzado urbano. Fíjense cómo hay un nexo, ¿no?, cromático entre los elementos que van tomando partido aquí en este mood board. Eh, Interiorismo, ambientación, elementos y locaciones externas, y todo comienza a tener una relación entre sí. Créditos y títulos de un videoclip. Todo esto se ha volcado y hasta de hecho ha definido en parte, sin quererlo, la temática, porque este mood board surgió como una búsqueda de una estética sin tener un nombre, y casualmente buscando y relevando tipografías que convivieran, que generaran contraste, que nos contaran un poco acerca de estos universos planteados por el fotógrafo, nos encontramos con este screen, y
Y ese screen le dio el nombre a la temática y a la estética. Y me gustaría, a continuación, si ven, bueno, hemos definido la paleta también, que prestemos atención. Si se refleja, perdón, el storytelling y lo que vimos en el mood board anterior en este muestreo de imágenes, en la dirección artística de estos proyectos. Hay como un vínculo, ¿no? Hay un nexo. Si regresamos, podemos ver las constantes y podemos saber qué es lo predominante, ¿no? Una paleta cálida, muy luminosa, contrastes de color, el uso del neón, una estética, si se quiere, que nos retrotrae a los fines de los 80, principios de los 90. Cuartos, ambientaciones, elementos, ¿no? Imaginen, esta tele no es una tele actual, no es una tele vigente, es una tele de hace unos 20 años, si se quiere. La estética, las persianas, los elementos que aparecen son muy afines a los de los cuartos que veíamos aquí en este mood board. Entonces el mood board nos va a orientar, nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ubicar en un discurso visual y estético. Y nos va a ayudar a definir paletas cromáticas, nos va a ayudar a seleccionar tipografías, a seleccionar discursos, a seleccionar lenguajes. Vamos a trabajar con fotografía, vamos a trabajar con ilustración. Si vamos a trabajar con fotografía, ¿qué estilo, qué género fotográfico vamos a utilizar para orientar este proyecto de dirección artística? Sobre todo los proyectos de dirección artística que abarcan diversas disciplinas, diversas finalidades, nunca necesitamos trabajar con un mood board para poder organizar y definir y mostrar. Y si trabajamos en equipo, vamos a poder acudir a este mood board para poder recabar info, para chequear, para decir, bueno, no, mira, el uso del color aquí predomina de tal forma, ¿te parece que continuemos por este lado o mejor tomemos este camino? ¿Qué te cuenta? ¿Con qué lo podemos asociar? ¿Con qué figuras retóricas nos conecta? Yo, por ejemplo, veo esta lámpara y veo este respaldo de esta cama, que es muy, muy, muy diferente del que vemos aquí, que es de hierro, y de repente comenzamos a pensar en el mar, en el mundo marino, parece una medusa, pero a la vez no es una medusa orgánica, es más geométrica, es luminosa y tiene una morfología característica que de repente lo podemos conectar mucho más a este neón, ¿no? Y aquí vemos fotografía analógica, vemos una Polaroid y vemos esta pantalla que tiene el tratamiento del VHS, ¿no? De los videos de cinta. Y todo eso nos va a ayudar a tomar decisiones y de repente a poder volcarlas en contenido nuevo y un contenido coherente entre sí, ¿sí? Si bien son todas imágenes distintas, son imágenes que están relacionadas, tienen una constante. Como constante tiene el uso del neón, de la iluminación nocturna. Vamos a avanzar a otro proyecto. Podemos decir que este mood board se aplica al interiorismo, ¿no? Una paleta cromática totalmente distinta a la anterior, una temperatura que propone totalmente distinta, hay aridez, hay paleta cálida, es cierto, esto se mantiene como constante, pero la estética y el lenguaje es totalmente distinto, nos ubica en otro lugar. La geografía es distinta, el entorno es distinto, los recursos son diferentes, la simbología también, y vemos cómo de repente comienzan a aparecer guiños arquitectónicos nuevos, ruinas, obras de arte contemporáneas, libros clásicos y contemporáneos, mobiliario, textiles, fauna, flora, hay muchas cosas. Hay grafismos, hay manuscritos. Prestemos mucha atención a los detalles. El primer golpe visual de este mood board
sin dudas nos sitúa en lo que podría llegar a ser Medio Oriente, ¿no? Lo suponemos. Sin embargo, hay guiños de, de elementos griegos, romanos, de la cultura helénica, y hay una temperatura de color predominante y una paleta muy, muy, muy definida. Vamos a avanzar al próximo y vamos a hacer el ejercicio de identificar si se refleja este ambiente con el mood board que tenemos aquí. Vamos a volver uno atrás, pero primero vamos a prestar atención a los detalles, ¿no? Es una imagen de interiorismo inspirada en los 80, sin dudas, en las que tenemos una paleta cromática cálida, árida, que predomina el rosa, el celeste, el amarillo. Tenemos palmera, tenemos animales, tenemos una escultura como una especie de busto, ¿no? Que puede estar vinculado a Grecia, Roma. Hay flores, hay mobiliario un tanto art déco, ¿por qué no? Hay vidrio, hay murales, hay almohadones, hay textiles. Y regresamos a este. Se reflejan, ¿verdad? Hay un link, hay elementos en común. Es decir, nosotros podemos plasmar este universo y trasladarlo a distintas disciplinas. El ejemplo que vimos fue de interiorismo y decoración, pero sin dudas puede ser parte de un fotograma o una película, puede ser el entorno de una producción fotográfica, puede ser el marco de una campaña, puede ser el escenario de una producción audiovisual, e incluso podemos tomar estas referencias para volcarlos a gráficas, ¿sí? Tenemos como ejemplo tipografías presentes que están en estos libros, tenemos morfologías predominantes, tenemos curvas, tenemos rectángulos. Esta fortaleza árabe tiene sus características arquitectónicas muy predominantes con los arcos. Todo eso se puede volcar a una síntesis gráfica y se puede volcar a un universo más tangible incluso, y a 2D, ¿sí? A un plano no volumétrico. Ahora bien, me gustaría compartirles, este es un mood board de un proyecto personal que apliqué en emprendimiento familiar. Nosotros hacemos cerámica artesanal y este mood board muestra la combinación, o sea, la línea temática a través de la cual fue construido y compuesto este mood board, toma como referencia y como emergentes conceptuales a la arquitectura del norte de África y a la luna. ¿Sí? Y aquí les voy a leer brevemente en detalle, un poco para que tomen como noción de hacia dónde está orientado. La arquitectura y la aridez del lugar, en este caso el Magreb, nos ofrece una paleta neutra, cálida, y de formas orgánicas muy sutiles, en donde las aberturas y arcos calados son protagonistas. La luna, en esta zona geográfica, el Magreb es el norte de África, ¿sí? Es una zona bastante desértica. Bueno, como decíamos, la luna en esta zona regula los actos canónicos y las celebraciones religiosas, ¿sí? El calendario lunar se utiliza con estas finalidades. Y además, para los pueblos caravaneros y nómades del desierto, antiguamente la luna era la guía de las noches, ¿sí? Los orientaba, los ayudaba a moverse, y también les remitía al reposo, ¿sí? A la contención y a la frescura. Si tenemos en cuenta que esta zona tiene una amplitud térmica muy, muy notoria, donde los días son muy calurosos y las noches son muy frías, la luna era el reposo en este caso, representaba la frescura, el descanso, lo acogedor. Y tal vez la luna sea el tema más frecuente en la literatura y en la poesía árabe beduina. ¿Sí? Los beduinos eran parte de estos pueblos caravaneros. Y
De hecho, Manat se llama la diosa de la luna para estos pueblos y es la diosa del destino también. Entonces, tomando referencias de esta zona, combinando a la arquitectura del norte de África y a la luna, tomamos en cuenta que no solo esta arquitectura predominaba en los templos del norte de África, sino también en algunas construcciones mediterráneas del sur de Europa, como lo pueden ver aquí, que esta imagen, por ejemplo, es de como de una especie de hotel del sur de España. Aquí tenemos una típica vivienda magrebita, que es de la zona del norte de África. Este recuadro es también de una casa, creo que es Casa Balandra en España. Aquí tenemos otra imagen del norte de África. Aquí tenemos un poema de Miró, que es un poema de Miró, un caligrama inspirado en la luna. Y esta convivencia a nosotros, para poder diseñar y para poder presentar un nuevo producto, nos dio algunas pautas. Nos dio una paleta cromática, que es la que tenemos aquí arriba, en la que predominan los tonos áridos, naturales, crudos, y el negro. Nos dio una orientación morfológica, en donde este tipo de formas orgánicas, en donde las medialunas, los arcos, eran predominantes, y vamos a ver ahora, tomando en cuenta este punto de partida, en dónde se ha reflejado, cómo son los productos en los cuales, y las piezas en las cuales volcamos esta estética. Aquí los tienen. Aquí hay una colección de platos con las fases lunares, los platos son de forma orgánica, si ven la paleta se refleja. Estos son como unos hornitos aromáticos, los cuales se tomó como estructura un cilindro, recuperando un poco, como pueden ver aquí, la morfología arquitectónica y las aberturas en los calados de cada hornito. En realidad estas son todas piezas únicas, por ende ninguna es igual a la otra y recupera un poco esta organicidad y esta aridez e imperfección tan característica de estas regiones en donde la aridez y la erosión del viento son muy, muy protagónicas. Y como pueden ver, también hemos tomado el contraste cromático y la impronta y los grafismos en este poema de Miró. Así que esto es un poco también para que vean que muchas veces una propuesta de producto nueva, una estética, el nombre incluso de la línea de esta colección, surge a partir de una investigación y de la fusión de la arquitectura del norte de África y de la luna. Y esta zona se llama Magreb, esta región. Y así fue el nombre que se le otorgó a esta colección. Y por ende, decidimos también acompañar esta colección de un calendario lunar que ilustramos y que se ve un poquito aquí en el fondo fuera de foco. Entonces, todo cobra sentido, ¿no? Todo se relaciona. Todo comienza a interactuar, a relacionarse, a tener un sentido. Vamos a ver otro más. En este caso es un mood board de presentación de una colección también de esta marca que tenemos con mi familia, en donde nosotros trabajamos un estilo de piezas de cerámica que son orgánicas, ¿sí? Esta es nuestra premisa y se mantiene como constante. Es la premisa estética que tenemos de base. Pero vamos tomando distintas referencias para ir generando nuevas colecciones y ediciones limitadas. Y en este caso decidimos inspirarnos en la cerámica negra de los años 80. Una cerámica muy característica, morfológicamente distinta, pero sí muy caracterizada por esta densidad
del esmalte negro, y este esmalte negro brilloso, denso, pesado. Y comenzamos a buscar imágenes para presentar esta colección, porque obviamente consta de etapas de desarrollo, de propuesta y demás. Y esta cerámica potente negra del 80 nos despertó mucha admiración y dijimos, bueno, hagamos algo inspirado en esta década. Pero no sabíamos todavía cómo mostrarla en las fotos. Entonces fuimos un poquito más allá y buscamos interiorismo de la época, buscamos a íconos pop de la época y también comenzamos a ver que había patrones, como por ejemplo los lunares, muy característicos. Comenzamos a ver que, que había un universo, ¿no?, propio de la época en la que comenzaban a recuperarse algunos sesgos art déco y adaptados a la cultura pop de la época, un interiorismo un poquito más inspirado también en lo asiático, ¿por qué no? El contraste, ¿no?, del negro con el blanco, el negro con el rojo, el negro con el amarillo. Entonces comenzamos a tomar estas imágenes a modo de emergente y a proponer encuadres y composiciones para hacer las fotos de producto. Y esta fue como la carátula de presentación que desarrollamos para el catálogo. Y el nombre, 80's Bold and Glossy, también surge un poco de lo que nos fuimos documentando, de lo que fuimos consultando, viendo y revisando para proponer este mood board. Ahora bien, vamos a mirar ejemplos, ahora sí bien sin develación, sino comenzar a analizar relación entre elementos y para qué nos pueden servir o no. Aquí tenemos un mood board en donde predomina rápidamente una textura fotográfica, ¿sí? Son fotografías con un grano muy predominante. Y la paleta cromática que se desprende a simple vista consta de una tinta roja, cian en distintas desaturaciones o matices, blanco, negro, y casi que ahí paramos de contar. Eso es lo que nos arroja a simple vista este mood board. ¿Y para qué nos puede servir? Supongamos que nos puede servir para delinear una producción fotográfica, una estética. Desde ya está inspirado, en los años 90. Esto se evidencia por textiles, por indumentaria, por el personaje que aparece, que es el guitarrista de Guns N' Roses. Y tenemos elementos, ¿no?, que hasta incluso nos pueden ayudar a nosotros a seleccionar utilería, a seleccionar encuadres, a seleccionar locaciones, a seleccionar iluminaciones. Fíjense que aquí tenemos un vaso con una bebida, con un cenicero, que se relaciona directamente con el rojo de la prenda de la modelo deportiva, que se relaciona con este elemento en la piscina, que se relaciona con la tipografía, ¿sí? Esta tipografía que parece parte de una pantalla de tele. Definimos una paleta, definimos tipografía, definimos incluso hasta un tema, ¿por qué no? ¿No? Más caliente que el infierno, entonces ahí tenemos como el calor, la piscina, el rock and roll, muchas cosas que se relacionan entre sí y que si estuvieran por separado posiblemente las apreciáramos y las valoráramos como imagen y listo, pero en esta composición, en este compendio de recursos gráficos, nos generan un universo en sí mismo, un tema, nos definen una estética, nos definen una premisa. Aquí tenemos otro. Veamos bien los elementos, ¿no? Este es un poco más, como que te bombardea un poco más de información, necesita otro tiempo de análisis. ¿Qué podemos encontrar? Textiles alunares, manicure inspirado en simbología astral, ¿por qué no?
a la vocalista de Fleetwood Mac, una banda de los 70s y 80s, con su pandereta. Veamos cómo, ¿no? La forma, ya comienza a haber un rebote visual. Tenemos círculos en la pandereta es circular, los textiles tienen lunares. Y comenzamos a ver que hay una paleta predominante, nuevamente, cálida, en donde hay tonos crudos, negros, grises, valores más que colores. Tenemos texturas, textura de papel, el papel está envejecido. ¿Y qué tienen estos papeles? Da la sensación de que tienen un mapamundi ahí, como que son recortes de selección de algún viejo libro. Y tenemos una carta del tarot con características gráficas particulares, ¿no? Parece ilustrado, parece un grabado, hay una tipografía característica. Tenemos aquí detrás otros elementos relacionados con el tarot. Tenemos calzado, ¿sí? Tenemos un calzado en donde hay un rebote, nuevamente, visual, relacionado a lo astral, a lo místico. Tenemos aquí la portada de un libro en donde hay una rueda, nuevamente, ¿no? Envolventes morfológicas circulares, hay otro rebote, tenemos tipografía nuevamente, tenemos nuevamente papel. Tenemos una cámara Super 8, eso ya nos está hablando de una época. Tenemos estas botitas, calzado botinado, brilloso, parece que tiene como charol y que tiene transparencia. Entonces, supongamos que esto se va a volcar a una colección de indumentaria. Tenemos nuestra línea temática, tenemos textiles de referencia, tenemos temas de referencia, tenemos recursos, tenemos hasta un artista para documentarnos, para analizar su vestuario, para analizar sus características, ¿por qué no? Se relacionaba mucho a esta artista con una estética que se denominaba como gypsy, como de gitana, pero de gitana más new romantic, más ochentas, con un toque un poquito más punk. Y todo esto a nosotros nos va a disparar cosas, nos va a hacer que, si bien aquí se arroja y se desprende un universo visual, podamos preguntarnos otras cosas y podamos ir un poquito más profundo, podamos calar un poco más, podamos documentarnos acerca de qué representan estas simbologías. Podemos consultar un diccionario de símbolos, podemos consultar con el tarot, ir un poco más allá. ¿Qué significa esta carta? ¿Qué es el mundo? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos propone? ¿Nos dispara cosas nuevas? Definitivamente este es un claro panel de inspiración. ¿Por qué? Porque no está solo lo que vemos, sino que hay mucho más para documentarnos y para recabar y para extraer del mismo. Tenemos este otro. Este otro tiene algunas constantes y coincidencias muy claras, ¿sí? Vamos a ver cuál es el rebote que incluso hasta nos puede servir a nosotros para tomar decisiones. Fíjense cómo podemos decir que es un render, porque ni siquiera es una fotografía, si es como una especie de collage digital, tiene un rebote directo sobre esta pieza de cerámica. Fíjense que parece, ¿no?, que alguien tomó esta imagen de referencia para pintar e intervenir esta pieza de cerámica, este vasito. Y de repente encontramos que la forma de este croissant tiene un rebote morfológico en este anillo que vemos por aquí abajo, ¿no? Como esta torsión, esto de girar, de media luna, de hojaldre. Y de repente comenzamos a ver otras constantes, como puede ser una constante cromática. Tenemos claramente tintas que nos están conectando más con los ocres, con los dorados, con los amarillos. Tenemos un blanco muy predominante, tenemos negro, pero tenemos una cuota muy alta de tonos azulados más desaturados. El vestido, el jean, la sombra está como este claroscuro que se genera en esta fotografía de las margaritas, y tenemos el rebote morfológico de la margarita, de la flor de la manzanilla, nuevamente, ¿no? Como esto del punto, el centro,
el centro amarillo, el centro dorado. Vemos una silla con un almohadón amarillo, no es como el centro, pum, dorado. Tenemos este punto dorado, un anillo dorado. Este panel de inspiración nos está mostrando también una tipografía gestual, espontánea, cálida. Y este sin dudas es un mood board que nos da sensaciones, que nos habla de estados anímicos, que nos habla de sabores, de temperaturas. Nos posiciona, mejor dicho, ¿no? En un clima. Podemos sentir el momento del día, podemos sentir aromas, podemos hablar de la mañana. Es una luz matutina sin dudas esta. Y nos va a arrojar también recursos y decisiones que podemos tomar a la hora de plantear una producción fotográfica, la dirección artística de un videoclip, ¿por qué no? Vestuario, nos puede ayudar para definir una colección, nos puede ayudar para definir un lookbook, ¿por qué no? Moda, nos puede ayudar hasta incluso a elegir mobiliario para ese lookbook, nos puede ayudar a elegir una tipografía que identifique y que se conecte con esta colección o con estos recursos y con estos elementos. Entonces podemos ver que claramente la información está organizada y los recursos están organizados de manera tal que proponen y que conviven un correlato muy, muy evidenciado. Nos vamos a meter con un clima totalmente diferente aquí. Miren, venimos aquí, paletas más fría, cálida, ahí luz matutina, muy luminoso, y aquí cambio total, ¿no? Vean morfológicamente este interior, cómo ya nos está hablando de otro universo, ¿no? Nos está hablando de algo más infernal, de otro clima, otra densidad. Nos está proponiendo formas. Hay un rebote morfológico de estos arcos en el tocado de, en este caso, Lady Gaga. Hay un rebote morfológico en las uñas, hay un rebote morfológico en el pico del cuervo, hay un rebote morfológico en el calzado. Este fondo como de mar negro nos da un clima y nos da una textura y una densidad que nos ponen en otro mood, hablando de mood board, ¿no? Entonces, como que la sensación es otra, la atmósfera es otra, el estado anímico es otro, hay una carga religiosa, mística, nuevamente, como en varios de los mood boards que vimos, pero nos cuentan otra cosa totalmente, ¿sí? Fíjense la paleta de colores, fíjense las formas, fíjense los materiales que predominan, en este caso los metales se vuelven más predominantes, y metales no tan brillantes, no tan estridentes, sino metales como más pesados, más duros, más opacos. Hay una iluminación que es cálida, ¿sí? Hay una tinta muy predominante que es la roja, que es muy cálida, y también nos está hablando de una época, nos está dando recursos más vinculados a la Edad Media, recursos gráficos medievales, y esto nos ayuda también a elegir tipografía, porque fíjense que aquí vemos porciones tipográficas góticas. Entonces, aquí tenemos un universo muy distinto que nos está contando cosas diferentes, ¿sí? Fíjense esta porción, cómo de repente nos habla de una especie de soledad, ¿no? Es como un fotograma suspendido en el tiempo. Nos está hablando de un ritmo, de un tiempo, de una pausa, de muchas, muchas, muchas cosas. Hay textiles, hay texturas, hay materiales, hay muchos recursos en este mood board a la hora de tomar decisiones y a tener en cuenta. Otro mood board totalmente diferente. Este está inspirado en una canción del grupo Gorillaz que se llama Plastic Beach, la canción. Y aquí tenemos una imagen del videoclip de la banda. Y esto nos ayuda a tomar decisiones. Este fue un mood board de una propuesta para
para un lookbook de una marca de ropa. Esta marca de ropa le encantaba la banda Gorillaz, entonces comenzamos a trabajar y a pensar, ¿no? Cómo podíamos proponer la colección de verano, la dirección artística y la identidad de esta colección. Entonces comenzamos a mirar elementos que podíamos relacionarlos. Tomamos de referencia el nombre de esta canción y tomamos de referencia a la paleta cromática que se desprende de este pequeño fotograma. Y en función de eso fuimos seleccionando accesorios para incorporar al vestuario y a la colección preexistente, en las que nos parecía muy, muy importante combinar los plásticos, la transparencia y lo metalizado, lo tornasolado. Bueno, reanudamos. Estábamos aquí situados en la selección de accesorios para un lookbook de una colección de indumentaria que estaba inspirada en la canción de Gorillaz Plastic Beach. Y nos ayudó a tomar decisiones, ¿no? Materiales, como habíamos dicho, la transparencia, lo plástico y lo metalizado, nos ayudó a definir una paleta de colores, nos ayudó a elegir accesorios, a elegir tipos de modelos, a elegir el styling, a seleccionar, como ven, calzado, ¿sí? Un calzado con una textura plástica, con una paleta definida que se desprendía de aquí de este fotograma, como dijimos previamente. Más sintético este mood board, mucho más claro, más puntual, con un objetivo directo, que era el styling de una colección, de la campaña y la elección de accesorios. Y era eso, iba al grano, tomaba como referencia la banda de cabecera de los dueños de la marca, y eso nos ayudó un montón a poder inspirarnos, a tomar decisiones, y quedaron súper contentos. Vamos a ver ahora un proyecto de una alumna del año pasado. La alumna se llama Ana, y ella, para el proyecto de la asignatura en el que trabajamos, que es Taller de Reflexión y Discurso 1 de la carrera de Dirección de Arte, es una asignatura que tiene como objetivo conocer y dominar la tipografía y diseñar un alfabeto tipográfico completo. Esta alumna decidió hacer una tipografía para identificar a la banda Vándalos Chinos. Entonces, comenzó a pensar esta alumna en qué emergentes gráficos y conceptuales podían servirle para generar este universo visual y recopilar características que le sirvieran, tanto morfológicas como conceptualmente, para volcar en las características del logotipo y del alfabeto tipográfico que tenía que diseñar. Entonces la alumna tomó a la cultura pop asiática como emergente conceptual principal y comenzó a relevar afiches, personajes, campañas, mucho póster, mucho tratamiento tipográfico, una paleta cromática súper clara, ¿sí? En donde predomina el rojo, el negro y en tercer lugar el azul. Y desde ya que nos arrojan una estética y nos arrojan formas, ¿no? Ven este mood board con mucha textura, mucha superposición, pero sin duda le va a ofrecer muchos recursos, y verán también que en algunos de los postres, algunos detalles, a la alumna le sirvió incluso para generar el merchandising y la campaña de esta banda. Vamos a ver a continuación. Este es el espécimen tipográfico, es decir, el póster mediante el cual ella presenta el nuevo alfabeto tipográfico. Su tipografía se llama pagodática. ¿Por qué? Porque toma de referencia las pagodas tradicionales de la arquitectura china, y esta forma la traslada a los caracteres, a los signos más importantes y predominantes de la tipografía. Desarrolla caracteres alfanuméricos, desarrolla números, desarrolla variables de tono, porque hay una tipografía que es un poquito más light y una variable más pesada, y la vuelca a la campaña. Y aquí vemos dos afiches con un tratamiento muy particular, que si retrocedemos una slide atrás, verán el rebote del tratamiento visual que hay en cada uno. Podemos encontrar, ¿no?, una afinidad entre este glitch, esta textura, este fuera de foco.
la transparencia, la superposición, la paleta cromática. Vean cómo funciona la tipografía en el nombre de la banda, crea el logotipo. ¿Sí? Tenemos espécimen tipográfico y piezas de comunicación. Ahora bien, moodboard de la misma alumna en este caso, para representar una raíz tipográfica, las tipografías de característica geométrica, como pueden ver aquí a la izquierda. Estas son las características morfológicas de las tipografías de raíz geométrica, en donde predominan los círculos, los triángulos y los cuadrados. Y traslada esa sensación y ese universo visual y lo refleja a través de este collage, de este moodboard, que representa muy bien a las tipografías geométricas. ¿Qué elige? Playmobiles. Los Playmobiles, muñequitos de construcción súper geométrica. Obras de Mondrian, un pintor que realiza la síntesis de elementos reconocibles de la realidad. Él los traslada pictóricamente con una síntesis geométrica, una paleta muy pura relacionada con el suprematismo, súper clara y evidente. Afiches de la Bauhaus, donde también la forma pura, el color puro eran elementos que definían la corriente de pensamiento y la corriente estética y morfológica de esta escuela. La funcionalidad, las formas puras. Y después comienza a tomar texturas, ambientes, fotografías, renders y demás que generan este rebote morfológico también para representar un poco las características de la tipografía. La paleta se amplía mucho más, sin embargo, sin dudas, estamos hablando de geometría, estamos hablando de formas puras, estamos hablando de juego, de algo lúdico, de figuras reconocibles para nosotros, para los seres humanos. Y recordemos que en la infancia las figuras geométricas son las primeras, no las planas, las que aprendemos, las que conocemos, el triángulo, el cuadrado, el círculo. Y se trasladan a este discurso tan amigable, tan lúdico y tan infantil y a la vez contemporáneo. Vamos a ver otro proyecto. Otra alumna de la misma cursada nos trata de mostrar en este moodboard las características morfológicas de las tipografías de raíz Didone, que son estas que vemos aquí. Estas tipografías se caracterizan por el contraste acentuado de bastones gruesos y finos. Son tipografías muy relacionadas a la elegancia y que predominan en las portadas de las revistas de moda como Bazaar, como Vogue, como Elle. Y aquí en el moodboard claramente se refleja ese discurso, ¿no? Se refleja el lujo, lo clásico, texturas, iconos pop relacionados a la belleza, a la moda, a las valoraciones más tradicionales de las corrientes más clásicas, ¿no? No clásicas desde la estética clásica, sino como los más identificables por nosotros. Esto tan glamoroso, la seda, los diamantes, relojes, autos costosos, un perrito chihuahua relacionado a las divas, y todo esto componiendo, ¿no?, un collage muy atractivo en donde se recrea este espíritu de portada de revista. Si nos retrotraemos un poco en lo que fue la corriente estética de la Escuela de Nueva York, allí por los años 50, 60 también, pero más que nada fines de los 40, principios de los 50, la dirección artística en las revistas de moda era muy cinética, ¿sí? Tomaba mucho el movimiento, había mucho collage, mucha impronta de las raíces Didone, de este estilo de tipografía.
Entonces todo eso nos da pautas, nos lleva a una época, nos lleva a íconos de moda de la época, nos va a hablar de materiales nuevamente, de textiles, de temáticas, de un universo claro, ¿sí? Otro mood board inspirado en tipografía. Este mood board tenía como objetivo representar al espíritu y al estado de ánimo que genera la tipografía caligráfica. Y esta alumna decide relacionarla a la moda, nuevamente, pero a imágenes más diurnas, a escenarios más románticos, más agrestes, más espontáneos, más descontracturados. ¿Sí? Fíjense cómo la paleta cromática está súper cuidada, es muy armónica. Las imágenes entre sí tienen nuevamente un rebote tanto cromático como lumínico, como morfológico, y encontramos diversos elementos que nos pueden servir incluso hasta para tomar decisiones estéticas. Otro mood board para representar otra raíz tipográfica, en este caso la raíz egipcia o raíz bloque serif, que son estas tipografías, para aquellos que no están familiarizados, que tienen los remates, ¿no? Bien rectos, con estos ángulos de 90, ¿sí? Que pueden ver aquí, en estos signos. Y la alumna, en este caso nuevamente una chica, toma como referencia a módulos, ¿sí? Mínimos tribales, como en este caso, que tienen un rebote morfológico directo con la morfología de la tipografía y con el concepto de encajar. ¿Y cómo representa este encaje? Bueno, a través de estas composiciones. Fíjense en este collage fotográfico cómo se recrea la silueta y la contraforma del hombro y del cuello de la modelo en la siguiente modelo. Lo mismo aquí las clavículas, los ángulos que se generan, nuevamente tribales, nuevamente construcciones y ladrillos, estructuras, repetición, mucha repetición, y de repente nuestro bien valorado y querido Tetris, que hemos jugado y nos hemos divertido, y nuevamente, ¿no? El rebote morfológico. Fíjense, esta pieza de Tetris, la coincidencia y el rebote que tiene con la T. Impecable el trabajo de observación de esta alumna, porque con elementos muy reconocibles y muy identificables logró reflejar su concepto, el de precisión y el de encaje. Y todo tiene un sentido, todo está justificado, todo se relaciona. Entonces, me gustaría proponer un ejercicio para que se guarden para un futuro, para cuando lo quieran aplicar. Sirve mucho para disparar eh, nuevos, nuevos emergentes conceptuales, nuevos elementos, recursos. En el próximo slide pueden hacer la captura si tienen ganas, y es pensar, si tu proyecto fuera, ¿qué sería? Es decir, puede ser proyecto, marca, colección, lo que sea con lo que estén trabajando, pero imaginar si lo trasladamos a otra línea temática, a otro área, a otro espacio, ¿qué sería? Entonces, ¿a qué nos va a ayudar esto? A visualizar y a conceptualizar y a imaginarnos cosas diferentes. Va a hacer que destrabemos, ¿sí?, estos bloqueos creativos y que ayudemos a hacer una especie de brainstorming, pero un poquito más guiado. Entonces, supongamos que estamos trabajando con una marca, ¿sí? Entonces, bueno, si nuestra marca fuera un objeto, ¿qué objeto sería? ¿Un color? ¿Qué color sería? ¿Una bebida? ¿Cuál sería? ¿Una comida? ¿Un momento del día? Vieron que había mood boards que nos mostraban claramente momentos del día, ¿no? La mañana, la noche, el misterio, bueno, nos mostraban momentos del día. Nos puede ayudar. ¿Un personaje?
puede ser un personaje ficticio, real, de una película. Vieron que había un mood board donde estaba Marilyn Monroe, por ejemplo, un mood board donde estaba Goku, donde había personajes de la cultura pop. Pueden surgir de este relevamiento. Una celebridad, una canción. Vean el caso del mood board con el que trabajamos con el tema de gorilas, ¿no? Ese tema de gorilas nos llevó a un videoclip y ese videoclip nos llevó a una paleta cromática y nos llevó a materiales. Entonces sirve hacer esto. Una película, una serie, una tribu urbana. Imaginemos el mood board donde estaba Lady Gaga, ¿no? Que tenía toda esta tónica tan gótica, tan religiosa. ¿Por qué no? Un artista, recuerden el mood board en donde tenía emergentes que recuperaba de Miró o emergentes que recuperaba obras de Mondrian. Una disciplina artística, es decir, ¿qué vamos a pensar? En fotografía, en artes escénicas, ¿en qué vamos a pensar? Un número, ¿por qué no? Un número nos puede ofrecer una forma, nos puede ofrecer una simbología. ¿Recuerdan el mood board que tenía esa carta de tarot? Un animal, el perrito chihuahua teníamos, ¿no? Y hubo un mood board donde teníamos también un pequeño cabrito que después ese como cabrito lo veíamos en el ambiente de interiorismo como un adorno. Una planta, bueno, hemos visto en los mood boards 10.000 plantas, ¿no? Vimos palmeras, vimos sansevierias, vimos, ¿qué más? Manzanillas, rosas, de todo. Un continente, recuerdan el mood board que hablábamos de el Magreb, el norte de África, nos situó en un lugar y ese lugar nos dio recursos. Un país, una ciudad, recuerdan el mood board que tenía la Torre Eiffel, ¿por qué no? Surge de estos relevamientos. Un mueble, ¿en cuántos mood boards no hemos visto sillones, sillas, camas, lámparas, de todo? Un libro, en varios mood boards tuvimos libros de referencia, y estos libros que nos pueden dar temática, simbología, tipografía, nos pueden situar en un periodo, en una época, en un tiempo. Un clima, un sabor. ¿Recuerdan el mood board donde teníamos la media luna, la bebida? Un aroma, un vehículo. Tuvimos varios mood boards donde había vehículos. Una prenda de vestir. Atención a esto. Se reflejó en casi todos los mood boards. Un acontecimiento. Y el acontecimiento puede ser, no sé, un cumpleaños o también puede ser un hito histórico. Un ecosistema nos va a brindar muchos otros recursos, un ecosistema. Una herramienta, una época, una ideología, un deporte, un pasatiempo, un recuerdo. Y esto lo pueden ampliar y pueden sumar cuantos ítems se les ocurran. La idea es que esto los ayude a encontrar recursos, les ayude a liberar, a conceptualizar, a imaginar y a encontrar material, ¿sí? A encontrar recursos. La fuente después, bueno, vamos viendo cuál nos sirve más de acuerdo a la temática, al objetivo del proyecto. Pero en síntesis, hacer este ejercicio nos va a ayudar a identificar, a visualizar, a seleccionar, a buscar. Entonces, como para cerrar y que ustedes puedan hacer sus preguntas, nos vamos a quedar con esto, ¿no? Definir un concepto y comunicarlo a través de ideas creativas, ¿sí? Vamos a relevar, a buscar referencias, fuentes de inspiración, a crear el mood board y con este mood board definir un lenguaje visual y luego aplicarlo a las características del proyecto, ¿sí? Sea cual sea. Lo importante es tener en cuenta la estrategia, organizar y planificar. Y para cerrar, antes que ustedes pregunten, la meca del mood board hoy en día es Pinterest, ¿sí? De hecho, hasta los mood boards han tomado objetos de valoración y apreciación visual, incluso para personas que no están buscando inspiración, sino que solamente lo miran y lo seleccionan y lo guardan el pin por gusto. Y estas nuevas tecnologías también lo que hacen es facilitarnos y ayudarnos a encontrar fuentes de inspiración, ¿por qué no?
si estamos buscando mood boards relacionados a determinado estado de ánimo, podemos buscar en Pinterest a ver qué hay, a ver qué abunda, por dónde se mueven, por qué territorios se mueven estos estados de ánimos, esta estética, esta tendencia. Y eso también nos puede ayudar a nosotros a encontrar una estética o una premisa para crear nuestro propio mood board o para guiar estéticamente un proyecto. Así que bueno, dicho esto, me gustaría dejar de compartir pantalla y ver sus preguntas, sus opiniones, eh, qué, qué les despertó, ¿sí? Si pueden relacionarlo con algo, qué disciplinas ustedes consumen, desarrollan, de qué trabajan. Me gustaría leerlos, a ver. Aquí hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un mood board y un storyboard? Buena pregunta. El storyboard en realidad lo que va a definir es un relato, cuadro por cuadro, de un corto, un videoclip, una película, un spot publicitario. El mood board lo que plantea es una composición que dé una premisa estética para, por ejemplo, en este caso, una producción fotográfica, o, perdón, cinematográfica. Sabrina pregunta, ¿recomendás hacer un mood board para todos los proyectos o algunos específicos? Y yo que estoy habituada a hacer mood boards, lo recomiendo hacer para cualquier proyecto que necesite tener una definición estética inicial. Si nosotros de repente trabajamos durante mucho tiempo con el mismo proyecto, vamos a acudir al mood board inicial, pero vamos a tener recursos previamente establecidos y categorizados, con los que estemos ya familiarizados. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, la dirección artística de una cuenta de Instagram, ¿no? Ustedes pueden proponer un mood board inicial, pero a largo plazo va a haber características que se van a mantener. Entonces, no es necesario que cada vez que tengan que hacer, por ejemplo, un concurso para redes o lanzar un producto, una nueva foto de contenido, generen un mood board desde cero, sino que el mood board puede definir una época a trabajar en, por ejemplo, esta red social, o en esta página web, o en este discurso, y cuando se plantee, ¿no?, un refresh o un cambio de estética, generar un nuevo mood board para que nosotros podamos contar con un disparador, con recursos. ¿Qué uso para hacer mood boards? Illustrator, Photoshop, Lightroom. En lo personal yo uso Illustrator y Photoshop. Si son fotos de mi producción, o sea, fotos que yo tomo, alguna que otra la edito sí en Lightroom o en Photoshop, pero para ajustar cierto nivel o cierta curva, pero suelo usar Illustrator, que es como la herramienta más práctica, y también hago mood boards analógicos, ¿eh? Recorto mucho, pego mucho, escaneo, traslado, mucha técnica mixta que también sirve. Para hacer el branding de una marca, ¿se arranca con un mood board? Dependiendo de si tenemos definidas las características de la marca. Si ya tenemos diseñada la marca, podemos generar un mood board para desarrollar el programa visual a aplicar en el branding. Pero recomiendo primero, para trabajar con una marca cuya identidad, digamos, no esté desarrollada, establecer conceptos, recabar emergentes gráficos y diseñar. Estos emergentes gráficos sí los podemos volcar a un mood board y comenzar a detectar formas predominantes, pero sí o sí comprometernos con lo que la marca debe contar, porque es como la razón de ser de la marca, ¿sí? La génesis. La marca necesita contar, y necesita contar pocas cosas. Después el programa visual de la marca va a ampliar y va a comenzar a tomar otras cosas, pero no se le puede pedir demasiado a la marca, ¿sí? Sino que después el programa visual es lo que nos va a ayudar a contar otras cosas. Si en una empresa me piden un mood board, ¿puedo realizar un collage? Porque siempre me gustó y me sentí más cómoda armando un collage para representar mis ideas. Mira, en definitiva, un mood board es un collage, así que la respuesta es sí. Lo que va a depender es la técnica que utilices, ¿sí? Ustedes verán que hay mood boards que son más estáticos, es decir,
vieron el de tendencias que mostramos, ¿no? Que eran todas imágenes. Y hay mood boards que tienen un planteo morfológico mucho más conectado, como otro ritmo, pero eso va a depender también de lo que ustedes quieran plantear y quieran comunicar. En definitiva, pueden ser un repertorio de cuadritos, de muestras de color, de fotos y demás, y funcionar también, y es un mood board, ¿sí? Y es un collage también. ¿Hay un límite de uso de los recursos para el mood board? Mm, ¿Me podrías precisar un poquito más la pregunta? ¿A qué te referís con el límite en el uso de los recursos para el mood board? ¿De dónde recopilar info o hasta dónde, hasta cuánto material volcarle al mood board? Esto creo que le preguntó Javier. Bueno, mientras Javier vuelve a preguntar, aquí Samuel dice, ¿puedes referirnos a alguna red social de Dani para ver su trabajo dado que no se pudo unir? Sí, lamentablemente Dani no pudo unirse. Sí, les voy a compartir para que ustedes vean nuestras redes. Aquí tienen nuestras redes sociales. Daniela-Tokio es Dani, pero su marca es Tokyo Blues Apparel, que lo pueden encontrar en su bio en la red social. Yo soy Marina Wapnik, en mi Instagram no van a ver mucho trabajo mío. Sí, de vez en cuando en las stories comparto algún que otro moodboard, pero es una cuenta personal donde me pueden contactar y donde si tienen ganas de después tomar algún taller con nosotras, lo pueden tomar. Pero estas son nuestras redes sociales para que las tengan en cuenta y me gustaría dejarles aquí este slide para que hagan captura por si les sirve la ejercitación a la hora de conceptualizar y buscar nuevos recursos. Vuelvo a chequear el chat. A ver. Bueno, ahí dejo de compartir. Espero que hayan hecho su captura correspondiente. ¿Cuál es la diferencia entre un moodboard y un collage? Bueno, que el collage puede no estar buscando tener un objetivo para delimitar una estética o para plantear un lineamiento de un proyecto o para detectar una tendencia. El collage puede ser también una composición artística con fines lúdicos. El mood board lo que trata de hacer y lo que se diferencia, lo que lo diferencia, mejor dicho, es que va a estar destinado a un fin el mood board, ¿sí? Va a tener que contar algo, va a inspirar o va a detectar tendencia o va a orientar un universo visual y estético de un proyecto. Va a tener una finalidad el mood board, ¿sí? Va a inspirar o va a pautar o va a detectar una tendencia. Pero el collage puede no tener una finalidad en sí misma, sino ser una composición artística de libre interpretación. Esto es lo que diferencia. A ver qué otra pregunta vemos por aquí. Preguntaban el nombre de la mentora alemana que mencioné, es Woody Herder, se los voy a dejar aquí escrito para que la busquen, que ella trabaja principalmente detectando tendencias relacionadas, perdón, no, me cambió, me cambia el chat, bueno, yo quiero poner Goody con G y me pone Dudy, no sé por qué, o me pone Rudy. Aquí le voy a pedir asistencia a Adrián si me puede. Lo logré, lo logré. Herder, Woody Herder, y su blog es Electric Trends. Para aquellos que tengan interés en decoración, interiorismo, pueden consultar su blog y pueden chequear las nuevas tendencias que ella periódicamente va compartiendo en su blog. Aquí Lara pregunta, realizar un collage, por ejemplo, varios recortes de imágenes, creando otra, ejemplo, a partir de imágenes X, se forma un vestido, ¿también se considera un mood board o es solo un collage? Si te inspira, es un mood board. Electric Trends, sí, así es, Andy, Electric Trends es. Ahí lo dejé arriba por las dudas.
Más preguntas, a ver. Sí, sepan disculpar que me tuve que ausentar 5 minutos, pero bueno, las cosas de la modalidad. Em, sí, el storyboard cuenta la historia cronológicamente, así es. El moodboard abarca esa premisa más, a quién, con qué finalidad, a quién va dirigido, exacto. Tiene que ser coherente el relato. Muy bien. Eclectic Trends, así es, de Woody Herder. Mi emprendimiento es sobre moda. Para la marca, diseño, estilo y packaging, ¿es solo un mood board o son independientes para cada tema? Yo te recomiendo que generes un mood board que lo identifique y que a partir de ese mood board vayas tomando las decisiones a volcar a cada soporte que va a formar parte del sistema de papelería, de packaging y demás. ¿Sí? La idea es que este mood board nuclee el espíritu de la marca. Después cada colección tendrá su espíritu, pero para generar la identidad de la marca está bueno que comiences a recabar acerca de, bueno, qué características tiene, cuál es su público, eh, qué lo caracteriza a grandes rasgos, en qué se inspira, para recabar información, ¿sí? Sobre todo en moda que, digamos, va cambiando, ¿no? Con cada temporada, con cada tendencia. Más allá de estos cambios temporales, tiene que haber una identidad bastante clara por parte de la marca, que se mantenga a lo largo del tiempo, por lo cual te puedan reconocer e identificar. Así que te conviene hacer un mood board general, ¿sí? Para tomar después las decisiones particulares. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo que me quieran consultar? ¿Qué tantos elementos se recomienda utilizar dentro de un mood board? Hace poco realicé uno, pero lo saturé demasiado de imágenes y ahora tengo demasiadas ideas. Bueno, ¿se acuerdan el paso a paso? Hacer el filtro es muy importante para que no nos suceda esto. Habrán visto que cuando les mostré el mood board acerca de la cultura pop asiática, era un mood board muy saturado. Sin embargo, en este mood board muy saturado podíamos identificar constantes, ¿sí? ¿Qué era lo predominante? La paleta, formas predominantes, texturas predominantes. Entonces, mi recomendación, Javier, es que si te cuesta hacer este filtro de selección, comiences a ver qué es lo que se repite, qué es lo que se parece, y lo comiences a relacionar. Lo que te parezca que no se conecta demasiado o que no lo puedes justificar, se va del mood board. Es una manera de ayudarte a hacer tu filtro de selección. En realidad es intuición pura, ¿sí? Como decíamos en un principio, es la sensibilidad visual que vayamos entrenando. Van a ver que cuanto más mood boards hagan, después más ritmo van a tomar y más fácil les va a resultar, dependiendo igual de los objetivos de cada proyecto. No es tan, como dirían popularmente, soplar y hacer botellas, ¿no? Como dice el refrán. Va a depender muchísimo del alcance del proyecto, de las características y también de cuán entrenados estén para hacer mood boards o no. Quienes ya previamente estén familiarizados con la técnica del collage van a tener más ritmo, más entrenamiento, ¿sí? Así que bueno, espero les haya servido. Cualquier cosa, dejen aquí más preguntas, que tenemos 15 minutitos más si los quieren aprovechar. Si quieren que volvamos a ver algo, si quieren que volvamos a repasar algo, lo hacemos. A ver, el método sería hacer un mood board de un mood board decantando elementos que se reiteran. No necesariamente, porque antes de hacer el mood board, ¿qué vas a hacer? Seleccionar imágenes, ¿no? Vas a seleccionar temáticas, vas a hacer un relevamiento. Entonces, cuando haces ese relevamiento y comenzás a seleccionar qué es lo que vas a incorporar en el mood board, ya vas tomando decisiones. Y después todo se puede poner y sacar. Si utilizan herramientas digitales, es mucho más rápido. Si van a hacer un mood board analógico, les recomiendo que antes de pegar, presenten, porque una vez que pegaron, el soporte se les va a dañar y la idea es que, que no sufra en el proceso. Aquí dicen,
Quiero hacer una captura de los pasos a tener en cuenta. ¿Puedo? Sí. Hola, muy claro y hermosa e inspiradora temática. Ay, me alegra. ¿Qué materiales se usan para el soporte? El material que quieras. Va a depender del material también del objetivo. ¿Sí? Yo recomiendo que si trabajan en formato digital, utilicen un lienzo en blanco con proporciones estándar, A3, A4, nada extraño. Si van a utilizar formato analógico, pueden usar un passepartout, algo que tenga cierto cuerpo, ¿no? Materialidad, pueden usar un foam board, pueden usar un papel y después montarlo en un foam board, porque si lo van a de repente manipular o exhibir en un estudio, porque van a trabajar en equipo y varios van a interactuar, también les puede servir usar pizarras magnéticas. En agencia trabajando, cuando medio que jugábamos con los mood boards un poco mientras los íbamos definiendo, imprimíamos, recortábamos, pegábamos imanes, pegábamos con cintita de papel atrás, pegábamos en el panel, despegábamos, improvisábamos e íbamos encontrando discursos. ¿Qué herramienta digital recomiendo? Con la que te sientas cómoda, cómodo. Yo recomiendo Illustrator, Photoshop, porque para cortar y pegar imágenes son más prácticos. ¿Qué más? Comenzar por un concepto es clave como primer paso, ¿no? Si no, siento que si no, ¿qué estructuras de desarrollo pueden ser? Sí, definen concepto, si va a ser un panel de inspiración, un concepto o varios conceptos, que es el que vamos a contar, y si no tienen muy en claro el concepto, comiencen a recabar información acerca de la estética que están buscando y posiblemente investigando encuentren un concepto adecuado. Recursos que pueden tomar son los diccionarios de símbolos, como mencioné en un principio, que sirven muchísimo. Y vuelvo al ejemplo de este emprendimiento personal, en donde teníamos en claro que nos gustaba la cerámica negra de los 80, pero no se nos ocurría cómo llamarla. Y bueno, comenzamos a documentarnos con interiorismo de la época, buscando conceptos, buscando imágenes. Lo mismo cuando trabajamos en las imágenes de referencia para buscar la estética de esta nueva colección que estaba inspirada en el norte de África. Sabíamos que nos interesaba la luna, sabíamos que nos interesaba una estética, pero no sabíamos cómo se llamaba. Entonces comenzamos a investigar y nos encontramos con que, oh casualidad, había una región en África en donde la luna para ellos era muy importante y trabajaban con esa estética. Bien, voy a volver a compartirlas entonces el paso a paso, que varios lo están pidiendo aquí. Recuerden que el paso a paso es flexible. Esto definitivamente debe ser flexible porque va a depender de las características del proyecto, pero aquí se los voy a dejar. Dame paciencia. Aquí está el paso a paso, que le pueden hacer captura, pero recuerden previamente tener en cuenta algo, ¿no? Esto. ¿Qué queremos contar y a quién? ¿Cuál es la finalidad del mood board y a quién va dirigido? Es la clave para tener un objetivo definido. Voy a dejar de compartir así leo sus preguntas. La última placa que compartí, Mariana, supongo que es la de la ejercitación, como para que ustedes puedan conceptualizar y buscar recursos. Voy a llegar, prometo, es esta. Supongo que, Mariana, si querés hacerle captura, adelante. Muy bien, voy a dejar de compartir nuevamente. Y aquí Clo dice, ¿el interiorismo es una herramienta que recomendás para presentarle directo a un cliente o es más para un uso interno de nosotros? Porque quizás si no estamos muy cancheros en armarlo, el cliente no siempre lo entienda. Yo recomiendo que para presentar puede servir, pero siempre y cuando ustedes en el mood board sean bien claros. Si se refleja lo que ustedes, la estética que quieren presentar, preséntensela al cliente. Como ustedes habrán visto, hubo mood boards que les ejemplifiqué, fueron de presentación para presentar producto, presentar a cliente. Si no te sentís segura, usalo como herramienta de inspiración. Y cuando consideres que un mood board es muy representativo y claro de lo que después le vas a mostrar, puede presentar el proyecto y a continuación podés mostrar tu producción, ¿sí? Tu propuesta.
¿Hay alguna página que nos oriente en las diferentes tipografías para cada temática? Ah, buena pregunta. No hay una página única, pero sí pueden buscar tipografías eh, en los portales de descarga como Lost Type, como Fontskirrel. Hay tipografías nuevas contemporáneas, y si no, lo que pueden hacer es buscar qué raíz tipográfica se relaciona con tal periodo, con tal corriente, con tal vanguardia. Eso seguramente está en las redes. En este caso, como yo soy diseñadora gráfica y directora de arte, estoy familiarizada con el tema, pero para aquellos que no, eh, busco, si me documento. Si de repente estamos trabajando con revistas de la década del 50, bueno, comienzo a investigar qué tipografías se utilizaban, cuáles eran las fundidoras características, cuáles eran los tipógrafos que diseñaban para esa época. Me documento, ¿sí? Voy a la raíz, voy a la historia, que es lo que nos va a dar información concreta y tangible. Nombre de las páginas para descarga de tipos, sí, los type, Fontskirrel, pero bueno, aquí no hay clasificación, sino que hay un muestreo de tipografías contemporáneas, Omnibus Type. ¿Vos trabajás las tipografías? ¿Vos cómo trabajás las tipografías propias? Eh, bueno, yo doy clases de tipografía, por ende les enseño a los alumnos a generar un alfabeto desde cero. Es una disciplina en sí misma. No soy tipógrafa, pero enseño a hacerlo. ¿Cuántos colores en promedio puedes elegir tu paleta y que no se vea demasiado cargada? Elijan una paleta predominante. Yo recomiendo que no sean más de 6 tintas puras, y después dentro de esas 6 tintas puede haber matices, pero traten de limitar. Cuando van a trabajar con moda, hagan un reporte de tendencias previo. El reporte de tendencias a ustedes los va a ayudar a ver cuáles son las paletas predominantes en cada temporada. Cuando es para un vestuario de una producción con una línea temática o un periodo histórico definido, bueno, va a depender del concepto o de la época o demás. ¿Se puede tener acceso a este tipo de curso o taller de tipografía? Yo lo doy dentro del marco de la facultad, tanto aquí en Palermo como en FADUBA, dentro de la carrera. Pero tengo entendido que en doméstica hay cursos acerca de diseño de tipografía. Ok, ¿alguna preguntita más? ¿Algo que quieran saber? Muchas gracias a ustedes por la paciencia, por escuchar. Espero que se vayan muy inspirados y con ganas de hacer mood boards. Y si tienen ganas, les propongo algo. Si hacen algún mood board y lo comparten en su Instagram o en Stories, etiquétenme, así lo veo. Buena semana. Saludos para todos. Cuídense mucho. Bueno, me alegra que se vayan inspirados e inspiradas. Qué bueno. Alguien levantó la mano. Quien haya levantado la mano, si quiere escribir algo en el chat. A ver, tengo aquí un mensajito directo. Ah, no lo puedo ver. Ay, Kate, bueno, gracias a ti. Tengo una amiga aquí presente. Excelente, excelente. Qué dicha, qué dicha. Em, bueno, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia, por inscribirse. Espero les sirva.